Ecuador está hundido en la peor crisis económica de su historia desde antes de la pandemia y con la llegada del COVID-19 las cosas se pusieron peor. Analicemos con Alberto Acosta Burneo las posibilidades que le quedan a la economía ecuatoriana. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. El gobierno de Correa impuso sobretasas arancelarias que estaban sobre las que se encuentran aprobadas por la Organización Mundial de Comercio. Por eso, el Fondo Monetario Internacional, en su informe a la OMC sobre la economía ecuatoriana, resaltó que el grave problema de la balanza de pagos del Ecuador obedecía al bajo índice de inversión extranjera directa. Esto no ha mejorado ni con Correa ni después de Correa. ¿Qué se necesita, Alberto, para que esta inversión extranjera se interese realmente en este país? Bueno, el tema de fondo es corregir esos desincentivos a la inversión. Y lo que tenemos que estar muy claros es que la inversión es la vía para generar bienestar. Tenemos que impulsar ese círculo virtuoso de ahorro, inversión, producción. Eso es lo que va a generar más empleo, más bienestar a los ciudadanos. No los discursos populistas o los atajos que nos quieren proponer, que al final del día lo único que hacen es seguir ahondando en los problemas que tiene el país. Un problema de competitividad, somos un país caro y eso es lo que limita la inversión. Tenemos, por otro lado, un Estado de Derecho bastante débil, no hay independencia de la justicia. Todos estos son factores que hacen que la inversión en el país no sea atractivo. Y si a eso le sumamos un tratamiento tributario desfavorable, un impuesto a la salida de divisas que funciona como un muro para el flujo de capitales, todo eso hace que el Ecuador pierda atractivo y el desafío es transformar ese entorno, volvernos atractivos para la inversión, porque esa es la manera de generar bienestar en la población. Pese a que somos un país dolarizado, el Ecuador tiene de entrada un atractivo para la inversión extranjera en dólares que no deben convertirse a una moneda nacional que se devalúa. ¿Pesan tanto esos desincentivos a los que usted hacía referencia que en 14 años la inversión extranjera se ausentó del país y no vuelve? Definitivamente, el ser dolarizado es el primer paso, pero tenemos toda esa cantidad de otros desincentivos que deben ser corregidos. Mientras castiguemos la inversión, lamentablemente la carga corporativa en el Ecuador es más elevada que el promedio regional. Hay un tema que hay que corregir si queremos que haya más inversión. El impuesto a la salida de divisas y su eventual cambio, por ahí un candidato hablaba de un 27%, eso espanta la inversión, los capitales locales e internacionales. Las instituciones débiles, el que se pueda dictaminar las resoluciones judiciales en una sabatina. Eso es también un desincentivo para invertir y un tema de fondo es que tenemos un tipo de cambio real sobrevalorado que no es otra cosa que decir que nos encarecimos demasiado durante la bonanza. Políticas equivocadas volvieron al país un país poco atractivo para producir y eso hace que se pierda todo ese atractivo inicial que tenemos. El punto de partida es bueno, ser dolarizados es bueno, pero no es suficiente, necesitamos mucho más. Como no hay inversión extranjera, el gobierno de Moreno siguió la misma ruta de Correa de no reducir el gasto público, aumentar el déficit fiscal y recurrir a deuda externa. Eso de no reducir el déficit fiscal, hay una excepción en el último año, pero la deuda interna podrá ser pagada por alguien que ofrece milagros y que para cumplirlos debe nuevamente a través del Banco Central echar mano a los fondos de los depositantes de los bancos, del IES y de los gobiernos autónomos descentralizados. Bueno, me parece que es irresponsable plantear la alternativa de abandonar la austeridad, dejar de poner en orden las cuentas fiscales, porque la receta que nos dicen no es una receta mágica. Nos dicen, vamos a abandonar la austeridad y vamos a gastar más, pero la manera de gastar más es emitiendo dinero, es utilizando una política monetaria activa, lo cual es absolutamente contrario a una economía dolarizada, en donde la virtud de la dolarización es justamente que los políticos ya no tienen el control sobre el dólar, no pueden emitir dinero, no pueden influir en el poder de compra del dinero. Y por eso es que la dolarización es tan apreciada por los ciudadanos, porque quitó la mano de los políticos del bolsillo, de nuestros ahorros. Ahora hay estos políticos que vuelven a proponer que para poder seguir gastando lo que quieren es una política monetaria activa, emitir nuevamente dinero electrónico, pagar con títulos del Banco Central, volver a expandir el balance del Banco Central, que al final del día lo que implica es que genera muchos más problemas y requiere de muchas más restricciones, porque genera un problema grave al limitarla, al reducir la cantidad de dólares reales que tiene el Banco Central, y después tienen que tratar de corregirlo con más restricciones al comercio, con salvaguardias, con sobretasas y todo tipo de medidas para forzar a que los dólares entren al Banco Central, un Banco Central ilíquido, un Banco Central que al día de hoy
sigue siendo ilíquido porque esas políticas ya se implementaron durante el gobierno de Correa. Alberto, tal como están las cuentas fiscales, el próximo presidente puede sacarle el cuerpo al ajuste. ¿Realmente los ecuatorianos pueden creer que quien llegue a Carondelet no va a tomar medidas para asegurar, por ejemplo, una mayor recaudación? El ajuste es inevitable. Eso tenemos que estar muy claros, ciudadanos. Hay dos rutas. Una ruta es la ruta que le podemos llamar, entre comillas, creativa, que es financiar ese gasto fiscal expansivo vía emisión de dinero, con política monetaria activa. Esa ruta no es que no tiene un costo. El costo es lo que vamos a pagar los ciudadanos vía pérdida de poder adquisitivo, vía inflación. El dinero nos alcanzará para menos. Entonces, la manera de pagar ese financiamiento, ese ajuste es vía un impuesto que se llama impuesto de inflación. Ya lo vivimos cuando teníamos Sucre. La otra alternativa es la ruta responsable. Poner fin a la farra fiscal, priorizar gasto público en el ciudadano, en salud, educación, seguridad, lo que realmente importa al ciudadano. Pero eso sí, no meterle la mano en el bolsillo vía políticas monetarias activas y peligrosas, como es la expansión del Banco Central, cogerse el dinero de los depositantes en el Banco Central para poder repartirlo, o la emisión de dinero electrónico, títulos del Banco Central y otros sustitutos del dinero. Esa ruta fue la que siguió Zimbabue y que Ecuador no debe seguir. La posibilidad de reducir la masa salarial para así reducir a su vez el déficit fiscal ha sido descartada por todos los candidatos porque traería mayor desempleo. Si no es la masa salarial, ¿cuáles son los gastos que debe entonces reducir el Estado? El Estado requiere revisarse en todas sus funciones para priorizar el gasto. No se trata de reducir por reducir, se trata de que el Estado tiene que servir al ciudadano. Y lamentablemente tenemos un Estado que se dedica a todo, que gasta en todo, que tiene todas las profesiones, empresas públicas que se dedican a todo, y cuando llega lo importante, que es la salud, la educación, tiene que decir, disculpen, señores profesores, señores médicos, en medio de la pandemia, se me acabó los recursos, esperen un poquito, ténganme paciencia que no tengo para pagar su sueldo. Eso es inadmisible. Necesitamos un Estado que sirva al ciudadano y se dedique a lo que realmente importa. Salud, educación, seguridad. Las otras actividades no son prioritarias. Si tenemos un Estado, por ejemplo, banquero, tenemos un Estado empresario de trenes, de aviación, de telecomunicaciones, significa que tenemos menos recursos para destinar a lo verdaderamente importante, al ciudadano. Entonces el Estado tiene que comenzar a priorizar, a aprovechar y monetizar aquellos activos que pueden ser atractivos para inversión privada, de esa manera liberar recursos y destinarlos a lo realmente importante. Alberto Acosta Bruneo, analista económico, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias.